Hola, buenos días. Quiero compartirles una pequeña cita de un conferencista estadounidense, Quick Learning. Menciona la vida de un huevo que si la fuerza, si se aplica fuerza externa a través de este huevo, la vida muere. Pero si esa fuerza viene del interior, esa vida, esa vida renacerá, estará viva. Pasa igual en nosotros. Dios llega y toca nuestro corazón, pero esa puerta solo tiene chapa por dentro. Nadie puede abrir esa chapa, solamente tú. Si tú tienes la convicción y realmente ocupas ayuda, tú tienes que abrir esa puerta. Tienes que abrir esa puerta al Señor. Y cuando eso pasa, comienzan a suceder cosas extraordinarias, cosas buenas. Pero tienes que dejar tu ego, tienes que dejar tu orgullo, tienes que aplastar todo eso, tienes que sacarlo de tu vida. Tienes que dejar de pensar en ti y pensar en el bien de los demás y cuando pasan o se conjugan todas estas cosas, entonces Dios comienza a trabajar. Dios comienza a trabajar y empiezan a llegar los milagros chiquitos, esos pequeños milagros, esos diminutos milagros. Pero para la vida, en este caso de mí, es un triunfo grandísimo. Y ese triunfo no es tuyo, ese triunfo es de Dios. Ese triunfo es de Dios y si Dios actúa en tu vida cuando tienes problemas, cuando estás destruido, si Dios te ayuda en esas situaciones, imagínate qué va a hacer cuando tú sigas trabajando, cuando tú sigas orando, cuando sigas teniendo fe en Él. Si Él está transformando mi vida y me dio una segunda oportunidad, a pesar del tipo de persona que era, Él me puso pruebas grandísimas. Yo me identifico mucho con Job porque Dios lo dejó a despensas del diablo y el diablo le hizo cosas horribles. Le quitó a sus hijos, que es lo más grande que podamos tener como ser humanos. Le quitó sus riquezas, su poder, le quitó todo. Y cuando ya no era nada, cuando estaba lleno de sarna, cuando estaba a punto de morir, Job le decía: ¿por qué? ¿Por qué con una mano me hieres? ¿Por qué me lastimas? ¿Y por qué con la otra me curas? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Su esposa llegó y le gritó a Job: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ser divino? ¿Dónde está esa persona? Maldícelo, maldice a Dios. Y Job, jamás perdió la fe, jamás perdió la fe. Les comento esta pequeña historia. Yo sé que
Soy una persona en pañales en cuestiones de la Biblia, pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Dios me puso 3 grandes pruebas para probar mi fe. 3 grandes pruebas y 3 grandes pruebas y no le fallé. No le fallé. Estuve a 5 minutos de fallarle y destruir todo este trabajo de oración, todo este trabajo que he hecho. Y fue cuando Dios tocó el corazón mío y de mi esposa y él dijo, basta, 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 ya, se acaba, termina su vida pasada y luchen por esos hijos hermosos que yo se los di. Yo se los di por algo, yo no se los di porque los uniera, yo se los di porque ante mis ojos ustedes son un matrimonio. Y en ese momento todo ese odio que sentí yo hacia ella y todo ese odio desmedido que ella sentía hacia mí, Dios nos dio un espadazo en el corazón de los dos, un espadazo de doble filo y nos abrió los ojos, y para las personas incrédulas que no creen en Dios o esas personas que se fanatizan, que se la pasan 8 o 10 horas en su templo, que llegan con las rodillas ensangrentadas, ojalá y les pasen estos pequeños milagros o este pequeño milagro que me pasó a mí. Lo que a mí me corresponde decirles es que Dios trabajó en mi vida y nos dio esa segunda oportunidad que yo en mi caso no puedo fallarle, porque a pesar de que para la mayoría de la gente que yo creí que eran mis amigos y yo tenía la necesidad de compartirles lo que me dice mi Dios, para todos soy un loco y no me importa. Dios me dijo que ya no podía fallar porque ya no podía fallarle, porque donde Él me sacó, en el momento que yo caiga, Él ya no me va a alcanzar, y no le voy a fallar. Aquí no hay moralejas, aquí no hay cosas de ese tipo. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. No hay de otra. Si quieres que Dios trabaje en ti, tienes que abrir esa puerta. Tú tienes que abrir esa puerta de tu corazón y de tu alma. Tienes que ser tú el que la abra. Y cuando se abra, tienes que pedir perdón, tienes que rendirte. Dios sabe todo lo que hiciste. Solo tú y Él sabe. Tienes que pedirle perdón. Tienes que orar, tienes que tener fe. Créanme que no es fácil, pero no es imposible. Esas son las palabras de mi esposa.
Tienes que ser positivo, tienes que pensar cosas buenas, tienes que rodearte de gente que edifica, no de gente que destruye. Tienes que acercar a tus hijos a Dios, porque ellos serán salvos. El sacrificio en esta historia me tocó a mí y me siento muy orgulloso de yo ser ese sacrificado que voy a poder salvar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y si la promesa de Dios era que yo fuera feliz, para mis hijos vendrán por tres veces tres las bendiciones. Dios no está peleado con la riqueza. Dios quiere que seas rico. Él se empobreció para que tú fueras rico, para que yo fuera rico y vamos a darle. Dichosos serán las personas que vean este pequeño testimonio, pero así como me estoy haciendo loco porque Dios me habla, casi a diario me habla. Y Él me pidió que les compartiera esto porque quizá la persona que le llegue, quizás siembre esa pequeña semilla, esa semilla muerta de fe y esperanza, pero va a estar sembrada en el corazón de alguien más y va a estar en la oscuridad y va a estar frío y va a estar todo. Así como Dios la sembró en mí. No sé a cuántas personas le haya pasado esto, pero yo sí sentí a Dios espiritualmente así como casi diario. Pero yo sentía a mi alfarero físicamente y yo sentí cuando agarró mi mano y cuando tocó mi cabeza y después el corazón. No sé si haya muchas personas que les haya pasado esto, pero yo me siento privilegiado porque Él ya tiene mi futuro. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que voy a hacer. Y por algo bajo Él y yo estoy convencido, yo estoy comprometido de que cuando Él me lo diga, yo voy a salvar muchos matrimonios. Mi esposa y yo vamos a salvar muchos matrimonios. Porque a pesar de que había tantas personas que estaban felices porque había pasado esto, cuando suceden los milagros, mi primera decisión fue perdonar a todas esas personas que intervinieron para que se destruyera mi matrimonio. Mis oraciones van al doble por todo ese tipo de personas. Yo no les guardo rencor. Dios actuó sobre mi vida y a pesar de que todavía no estoy completamente sanado, a pesar que llevo el 1% de la restauración de mi matrimonio, ese pequeño brillo después de tanta oscuridad, ya veo ese brillo, ese resplandor. Y lo principal es que yo sigo caminando hacia adelante. Yo sigo caminando hacia adelante y dejé atrás el pasado. Me quedé con las cosas buenas de mi pasado. Todo el daño, todo el dolor, todo el rencor quedó atrás. No podemos vivir en el pasado. Vivir en el pasado es como si tú fueras manejando. Como si tú fueras manejando a 150 kilómetros por hora sobre una sierra y tu única visión fuera tu espejo retrovisor. Tarde o temprano vas a caer.
Es muy doloroso desprenderte de todo eso porque esos demonios van a estar acechando tu cabeza. Dicen que cuando tú sacas ese demonio que vive dentro de ti, cuando ese demonio no pueda, va a traer refuerzos. Y si era uno, van a llegar 9, o 10, o 100, o 1000. Y así va a estar. Van a llegar muchísimos demonios porque en mi caso Dios no quiere primero que yo restaure mi familia. Porque Él quiere destruir a mi esposa, quiere destruir a mis hijos. Y Él sabe que si yo restauro mi familia, vamos a poder ayudar, mi esposa y yo, a muchísima gente. A muchísima gente, y no aquí, nada más aquí en mi ciudad, en muchos lados, porque podría decirles que todo su testimonio es bello, hermoso, agradable, no. Es un testimonio lleno de dolor, es un testimonio lleno de sufrimientos, lleno de cosas extremadamente malas. Pero Dios actuó en la vida de mi esposa y la mía. Y en esta historia sí puede haber un final feliz. Sí puede haber un final feliz y va a ser un final feliz. Porque ese pequeño milagro ya pasó y yo estoy convencido y mi esposa está convencida. Y tenemos que seguir trabajando y seguir orando, seguir teniendo fe, seguirnos acercándonos a Dios, seguirte preparando espiritualmente porque tu destino, en el caso el mío, yo ya tengo a dónde quiero llegar, yo ya sé cuál es mi meta y sé que voy a ayudar a muchísima gente. Yo estoy convencido, estoy tan convencido que es mi destino que lo acepto con mucho valor. Agradezco a todas las personas que van a poder este video, que no van a ser muchas. No lo puedo abrir a todo mundo por el momento, pero tenemos que tener fe. Y recuerda que si buscas a Dios y lo encuentras, tú y tu familia serán salvos. Bendiciones. Bye.